Tarek William Saab, señaló que el presidente Gabriel Boric, junto al mandatario de Brasil, Lula da Silva, serían agentes de la CIA. Él dice, está confirmado. Bueno, se le preguntó a la ministra Vallejo, respondió que no va a alimentar polémicas ficticias, pero Daniel Tiers desde La Moneda nos va a contar mucho más. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue una entrevista que dio a Globovisión, este medio televisivo, donde Tarek William Saab, el fiscal general venezolano, realizó estas polémicas declaraciones. Palabras que no son las primeras críticas que hace autoridades de nuestro país, son ya varias durante lo que va del año, críticas que van sucediéndose en el tiempo. Recuerdo también en algún episodio en el cual el propio canciller, llegando a Europa en uno de sus destinos de la gira europea del presidente Gabriel Boric, le respondía también al fiscal general venezolano porque, como les digo, ha habido varias oportunidades en las cuales se ha referido a autoridades chilenas, planteando una serie de teorías respecto a ellas y también a, por ejemplo, lo que ocurrió durante este año, el asesinato del exteniente Ronald Ojeda. Fue en ese contexto donde también se dieron una serie de declaraciones realizando críticas por parte del fiscal general venezolano. En esta oportunidad dijo estar confirmado el hecho de que el presidente Gabriel Boric es parte de la CIA, un agente de la CIA, parte de las declaraciones que dio a este medio televisivo Globovisión. Una entrevista en la cual planteó también otra serie de críticas. Dijo que es no solo un agente de la CIA, sino que además traicionó a la juventud mártir que combatió a Piñera, planteaba en el contexto del estallido social. Los invito a que revisemos precisamente las respuestas por parte de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que se dio a estas declaraciones del fiscal general venezolano. Le consultamos si es que va a haber una respuesta por parte del Estado chileno. Esto fue lo que nos dijo. Mire, no solamente se ha hecho este tipo de ataque a nuestro presidente, sino que a presidentes de otros países de América Latina. Evidentemente no es nuestro interés alimentar polémicas con los países vecinos. Nuestro país está concentrado en las tareas que son importantes para la ciudadanía y no estar contestando cada declaración absurda que se emite de otro país. Nuestro objetivo es otro en estos momentos, seguir trabajando independientemente de los recursos diplomáticos que puedan haber, pero ustedes bien saben que nuestra función principal es mantener y resguardar lo que son las tareas propias de nuestro gobierno en torno a las urgencias ciudadanas, más que alimentar polémicas ficticias basadas en absurdos. Habla de una declaración absurda y también de polémicas ficticias. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en su tradicional alocución a la prensa de los días lunes, en una jornada donde le consultábamos también respecto a la posibilidad que desde Cancillería se emitiera algún tipo de pronunciamiento. Por ejemplo, ha habido en el pasado notas de protesta. Bueno, hay que considerar que también en este minuto la situación en materia internacional respecto a Venezuela, en términos de diplomacia, está en su peor momento. No tenemos representación diplomática de ellos en nuestro país y tampoco de nosotros en Venezuela, precisamente porque ha habido roces durante el año tras lo ocurrido en el caso de Ronald Ojeda, este secuestro y posterior homicidio, luego ser hallados también sus restos en nuestro país, una situación que por supuesto generó roces importantes con Caracas y que ha ido escalando la tensión a lo largo del tiempo y que ha generado también una situación muy compleja respecto a la migración, porque no se han podido materializar las expulsiones que se quieren realizar de venezolanos de nuestro país, que por ejemplo han cometido delitos y que por una orden judicial deben ser expulsados. Bueno, eso tiene que tener autorización de Venezuela porque se tiene que aterrizar en suelo venezolano. Eso no ocurre y por lo tanto se complejiza la posibilidad de materializar expulsiones. Eso ha llevado, ¿verdad?, a una situación compleja respecto a ese punto, pero la situación diplomática genera distintos problemas también para los venezolanos que están en nuestro país y que quieren por su cuenta salir de él, y de quienes también están en verdad en Venezuela, chilenos, y que quieren tener cualquier tipo de conversación, digamos, diálogo con algún tipo de organismo diplomático, porque precisamente es lo que está quebrado con Venezuela. En ese contexto le consultamos también a los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores cómo veían esta situación, si es que se debía hacer o no algún tipo de pronunciamiento por parte de nuestro país. Esto fue lo que respondieron. Este es un fiscal que obviamente opera como vocero de hecho del régimen de Nicolás Maduro, y me parece que los dichos de hoy ya marcan una clara línea delirante que no tiene ningún destino ni ningún sentido en la realidad. Mire, el tema de Venezuela para Chile lo más grave que tiene es que atenta directamente contra nuestra seguridad
es un hecho la causa de que gran parte del problema que tenemos en la zona norte del país tiene que ver con migración ilegal proveniente de Venezuela, amparada por Bolivia y que en la práctica afecta a nuestros connacionales. Entonces esperemos que el gobierno entienda que hay que rigidizar la postura respecto de Bolivia, de Venezuela y sus aliados, porque está perjudicando a Chile. Bueno, yo creo que cuando tengamos sesión se va a ver y va a haber una condena, espero, unánime, porque este fiscal ya no es la primera vez que dice esta serie de sandeces. Ya es un tema común que el señor William Saab dice alguna tontera sobre el gobierno de Chile y ya los agentes del gobierno de Maduro, él, Diosdado Cabello, el canciller Gil, todos han hablado cosas totalmente delirantes sobre el presidente Boric. Nos parece que acá lo que tenemos que hacer es darle un apoyo cerrado al presidente y a las autoridades chilenas, que hemos tenido acá una posición bastante clara con el tema venezolano. Bueno, neopinochetista, le dijo también Tarek William Saab al presidente Gabriel Boric, en un contexto en el cual pareciera no haber mediado provocación previa. No ha habido en los últimos días declaraciones respecto a Venezuela en términos nuevos, ¿verdad?, de lo que ya se ha planteado por parte del gobierno, más allá de que el presidente Gabriel Boric, recordemos, luego de las elecciones del 28 de julio, fue uno de los primeros en plantear que no se habían hecho las cosas como correspondía, en denunciar que no se estaba reconociendo el triunfo del verdadero ganador. Y recordemos que en la ONU también el presidente Gabriel Boric dijo que estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección y que persigue a sus opositorios y es indiferente, decía también, al exilio, no de miles sino de millones de sus ciudadanos. Esa fue la última alocución pública, ¿verdad?, del presidente Gabriel Boric respecto a la materia, y por lo tanto entonces no ha habido nuevos episodios y está esta respuesta, digamos, del fiscal general venezolano, que genera múltiples críticas en nuestro país. Sí, extraño, porque son vecinos, por supuesto, del mismo continente, pero resulta, no sé si peligroso sea la palabra, pero muy complejo tomarse en serio este tipo de cualquier acusación, lo mínimo es que tenga una prueba. Claro, un fundamento, ¿no? Sin embargo, ahí, bueno, salió ya la ministra de Gobierno, Camila Vallejos, para aclarar este tema. Daniel, muchas gracias por este reporte, que estés bien. Gracias, Daniel. Bueno, pero sigamos en política. La intención de voto espontáneo por Evelyn Matei en la carrera presidencial sufrió una caída de 7 puntos porcentuales, esto en comparación a septiembre, según la última entrega de la encuesta Cadem. De todos modos, sigue en primer lugar de las preferencias presidenciales, por sobre la expresidenta Michelle Bachelet y José Antonio Kast. Martín Ortiz nos va a contar más sobre esto. Martín. Hola, Martín. ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, bajó Evelyn Matei 7 puntos porcentuales, de 26% a un 19% durante este mes de octubre. En el caso de Michelle Bachelet también bajó 2 puntos, de 11% a un 9%, y en el caso de José Antonio Kast del 9% al 7%, baja que se dio en las tres máximas figuras que ha ido mostrando la encuesta Cadem durante las últimas semanas y en este caso durante los últimos meses, de preferencia espontánea de votos. Todo esto en un hipotético camino presidencial, y siempre hablamos de hipotético porque, como reza el dicho, queda mucho camino por andar. Esto es un tema que se va a ver ya durante el próximo año, pero donde hay cartas que ya han anunciado ciertos caminos. Recordar que Evelyn Matei ha dicho muchas veces que lo más probable es que le toque asumir este desafío. En el caso de José Antonio Kast, durante la jornada de ayer, en entrevistas, planteó que puede que sea también su última oportunidad como candidato presidencial el próximo año. Un poco más de misterio en el caso también de Michelle Bachelet. Ahora la pregunta es, si bajó Evelyn Matei, si bajó Michelle Bachelet y si bajó José Antonio Kast, ¿quién capitalizó aquellos porcentajes? Pues bien, nadie, porque subió también la cantidad de indecisos, 10 puntos, de un 38% a un 48% durante el mes de octubre, algo que también para algunos analistas puede ser una tónica durante los próximos meses. Desde distintos sectores políticos también han reaccionado a esta materia, porque si bien las elecciones el próximo año se van a empezar a ver caminos ya durante julio del próximo año y finalmente la elección se va a dar durante los últimos meses, preocupa en algunos aspectos para algunas voces, en otros dicen que no, que todavía Evelyn Matei es la carta mejor posicionada del sector pese a la baja que se dio durante estas circunstancias. Para eso, durante esta mañana, presidentes de Chile Vamos y también las directivas de Chile Vamos se reunieron en un punto de prensa en relación al 18 de octubre. Ahí se les preguntó por la baja de Matei, si es que hay preocupación o no en el sector y también cuáles pueden ser las circunstancias que llevan a este punto. Para eso pasemos a escuchar al secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, y también al presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Lo que nosotros creemos es que en una semana, en un mes que ha sido malo para la política, todos los candidatos presidenciales han bajado su aprobación. Pero también es claro que hay algunos que siguen siendo por lejos los mejores evaluados, y este es el caso de Evelyn Matei. Entonces, lo que uno ve quizás es una obsesión por parte de la izquierda de intentar buscarle algún frente para poder atacarla, pero sigue siendo por lejos la candidata mejor evaluada, la que tiene menor rechazo, la que es más creíble, la que va punteando por lejos en todas las encuestas en materia presidencial.
Lo preocupante de esta encuesta CADEM es nuevamente que prácticamente todos los liderazgos políticos de todos los sectores caen en sus niveles de valorización ciudadana, porque lo que vuelve a producirse después de sucesivos escándalos es el distanciamiento de la ciudadanía con los líderes y los partidos políticos. Alcaldesa Matei, que durante estos últimos días estuvo en el norte de nuestro país rendiendo homenaje a los 33 mineros y también acompañada de la ex primera dama Cecilia Morel. Planteaban desde la derecha, desde Chile Vamos en particular, que ha sido una baja de todos los candidatos, pero no deja llamar la atención los 7 puntos porcentuales que bajó la alcaldesa durante el último mes. Para eso hay distintos factores según analistas políticos. Uno, y el que es quizás el más importante, es lo que tiene relación con el caso Audio y con ello también la figuración que ha tenido Andrés Chadwick, militante hoy, ex militante histórico de la Unión Demócrata Independiente de la UDI, mismo partido de la alcaldesa Evelyn Matei. Otro punto que también puede tener relación es la afectación a la clase política en torno a este caso Audio, es como distintas figuras han salido al ruedo, han salido también de las conversaciones. Por ejemplo, la alcaldesa Matei salió en una conversación entre el ex fiscal Manuel Guerra y también Luis Hermosilla, que claro, bajo comentarios machistas, misóginos, pero ahí el ex fiscal Guerra, por ejemplo, planteaba la cierta cercanía que según él tenía con la alcaldesa Evelyn Matei. Para eso y para conocer más detalles del por qué se debe esta baja y sobre todo si es que esto puede afectar o no, por ejemplo, la carrera municipal que se va a vivir este 26 y 27 de octubre para los distintos sectores políticos, pasemos a escuchar tanto a Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma, como a Marco Moreno, analista político de la Universidad Central. Las razones tienen que ver fundamentalmente con que probablemente hay un castigo de la opinión pública a cómo la UDI aparece involucrada en los casos Audio y todas sus aristas. Y evidentemente Evelyn Matei también de la UDI aparece dañada en términos de cómo la opinión pública evalúa la manera en que ella ha manejado además el tema caso Audios con mucha ambigüedad, con poca claridad, con salidas comunicacionales equivocadas, ¿no es cierto?, que terminan pasándole la cuenta con una caída, como digo, estadísticamente importante. El caso Audios Hermosilla ha afectado especialmente a Chile Vamos, principalmente. Y eso evidentemente puede ser una de las causas de esta baja que tuvo Evelyn Matei en la encuesta. Ahora, eso acompañado también a errores políticos de Chile Vamos, porque cuesta entender cuál es la campaña municipal de Chile Vamos, cuáles son los conceptos primordiales, y me parece que esas dos cosas pueden haber influido en esto. Sí, analistas políticos con los que también conversaba y nos planteaban, por ejemplo, el paralelo que se hizo con el caso Fundaciones en torno y también a la afectación que sufrió para el oficialismo durante el año pasado. Eso podría también generarse en algunas voces lo que puede ocurrir para Chile Vamos durante las próximas semanas, durante los próximos meses, pero claro, queda mucho para las elecciones presidenciales, para las elecciones municipales, estamos ya a la vuelta de la esquina y ese quizás para muchas voces va a ser el punto clave, si es que este tema del caso Audio, lo que se ha generado también la afectación a ciertos sectores políticos, va a incidir o no en el resultado de las votaciones. Solamente para terminar, pero ahí también plantean algunas voces que las elecciones municipales son muy distintas, por ejemplo, a una para diputados, senadores o presidencial, debido a que en las municipales son temas más concretos de los municipios, así que esta disyuntiva, ¿se puede generar o no la afectación o se puede generar este cambio abrupto para algunas votaciones? Bueno, esa será una respuesta que veremos este 26 y 27 de octubre particularmente. Bueno, dicen que ahí hay que mirar la votación de los concejales, porque a lo mejor algunos votan más por el sector político más que por el nombre específicamente. Pero bueno, vamos a ver ahí esos resultados y también interesante lo que decías, que lo único que aumentan estas encuestas son los que no saben o no responden en su opción presidencial. Gracias, Martín, por la información. Buenas tardes. Gracias, Martín.